Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra historia sobre John Hus, que fue un hombre ejemplar en cuanto a la defensa del Evangelio. Ya vimos cómo este hombre se enfrentó a la simonía de los ministros. Ya vimos lo que es la simonía, ya lo estudiamos en la clase pasada. El tráfico de las cosas sagradas. Entonces, sigan escribiendo acerca de John Hus. John Hus sigue enfrentándose a la simonía de los ministros. En 1405 se empezó a correr un rumor de que en cierta iglesia, durante la Eucaristía, el pan y el vino se habían convertido en sangre y carne verdaderas. Entonces, John Hus, junto con otros dos sacerdotes, fue a investigar el caso. ¿Cuál fue el resultado? Todo había sido un invento de un sacerdote que necesitaba dinero porque su iglesia se le había quemado. Entonces necesitaba reconstruirla e inventó todo ese asunto de que tenía ahí en unos pomos pequeños una hostia que supuestamente se había hecho carne y sangre literales. Pero John Hus, junto con otros dos, confrontaron a este sacerdote mentiroso, falsificador. Y John Hus siguió atacando las supersticiones dentro de la iglesia. Por ejemplo, fíjense que en su tiempo había una corriente dentro de la iglesia católica que aseguraba que tenían guardado el prepucio de Jesús. Entonces ese le daban sus peregrinaciones, ¿no? Entonces la gente iba y, pues imagínense, ¿no? Todo era con el afán de sacar dinero. En otras iglesias católicas decían que tenían sangre de Cristo. En otras decían que tenían pelos de la barba de Cristo. Háganme favor. Entonces los tenían ahí como reliquias. Pero había unos que se volaron la barda. Había algunos sacerdotes que en sus capillas, en sus iglesias, tenían pomitos donde aseguraban que era, escuchen bien, se va a oír grotesco, pero así es la historia, aseguraban que tenían leche de los senos de la Virgen María. Y yo vi la reacción de muchos de ustedes así nomás, ay, si vieran cómo todavía les ven la cara a toda la gente. Y lo que es peor, dentro de las iglesias cristianas, ahora también con el aceitito y que el polvito de oro y que no sé cuánto, es lo mismo. Y la gente sigue tras la idolatría. Entonces, según todo esto lo tenían en exposición en las iglesias. Y todo era con el propósito de obtener dinero, porque pues la gente iba, llenaba las iglesias y daba dinero. Entonces John Hus emprendió una campaña, pero tremenda, fuerte, contundente, atacando semejantes herejías. Él decía en sus predicaciones: estos sacerdotes, dicen, merecen el infierno porque engañaban a la gente. Dice, estos sacerdotes son parásitos dentro de la iglesia, son prostitutos, les decía. Wow. Son cerdos engordados, les decía. Ese no se midió. Entonces, el mensaje de John Hus era muy agresivo en contra de todas estas supersticiones y herejías dentro de la iglesia católica, y obviamente había mucha gente que comenzó a seguirlo porque le demostraba con la Biblia que todas esas cosas eran mentira. John Hus privó de muchas ganancias a la iglesia católica. ¿Cómo lo hizo? Exponiendo las escrituras, y al exponerlas sacaba a la luz la verdad y ridiculizaba la simonía
de los sacerdotes. Y es lo mismo hoy. Tú simplemente expon las Escrituras y con eso, así de fácil. Te van a venir con el asunto de que, oye, pero le salió aceite del ojo izquierdo. Entonces tú dices, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Entonces, obviamente, John Hus se echó encima a todos estos mercaderes del templo. Y hoy sucede lo mismo. Tú predicas la palabra de Dios, no recibes nada que no está en las Escrituras y te echas encima a los mercaderes. Es exactamente el mismo asunto. Vamos a ver Hechos 19, vamos a ver una historia y vamos a ver cómo esto sí tiene base bíblica. Lo demás es pura mercadotecnia barata para aprovecharse de la fe de las personas o de la ignorancia. Esto le sucedió a Pablo, Hechos 19, versículo 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, de los cristianos, del cristianismo, del evangelio. ¿Cuál había sido la razón de esta discusión? Dice, porque un platero, un trabajador de la plata, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, que era la diosa de los romanos en ese tiempo, dice, daba no poca ganancia a los artífices. Era todo un aparato de mercadotecnia impresionante. Vendían templecitos de todos tamaños, pero eran de plata, pequeños así, de bolsillos, se los colgaban, otros y hasta grandes obras de arte, ¿no? Entonces dice que daba no poca ganancia a los artífices. Entonces versículo 5 dice, a los cuales, todos estos metidos en el negocio, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo Demetrio, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué decía? Que no eran dioses, y menos los que se hacían con las manos, que eran ídolos, decía. Entonces, a través del Evangelio, las personas iban convirtiéndose al Evangelio y dejaban de consumir todas esas cosas, y era obvio que estaban molestos. Dice, versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero, hasta ustedes, el mundo entero. Es una hipérbole ahí, ¿no? Versículo 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, se enojaron y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Pero si tú te vas al versículo 34, fíjate por cuánto tiempo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Estos sí tuvieron avivamiento. Entonces se vieron lesionados en sus intereses y se volvieron contra Pablo y contra todos los que iban con él y contra todo lo que tenía que ver con el Evangelio. Pues claro, ¿verdad? Entonces, cuando por la palabra de Dios cualquier predicador, cualquier cristiano expone los errores y las mentiras de la gente que trafica, pues se te van a echar encima, Así es que váyanse armando de ese pensamiento. En 1409 había sucedió algo tremendo. Resulta que llegó a haber 3 papas al mismo tiempo. Y los 3 se excomulgaban el uno al otro, ¿sí? Uno fue Benedicto XIII en Francia, otro era Gregorio XII en Roma y Alejandro V. Los 3 a la vez, o sea que la iglesia en ese momento era un monstruo con 3 cabezas.
Y John Hus tuvo algo que decir al respecto. Dijo: sí, se creen muy vicarios de Cristo, ¿verdad? Les dijo: mirad bien si tenéis el Espíritu Santo morando en vosotros. No lo tenéis, dice, porque si lo tuvieseis, harías lo que los apóstoles hicieron. Pero vosotros, les dijo, asesináis, matáis a todos los que se os oponen. Y ustedes lo hacen por amor al dinero, por avaricia. ¡Qué increíble! Pero este hombre no tenía temor. Ciertamente John Hus cuestionaba todos estos pecados. Muchos se quedaban callados, otros no, otros atendían a su mensaje, otros se enojaban. Finalmente, el no quedarse callado lo llevó a la hoguera. Ese fue el fin de ese gran hombre. John Hus decía, escriban esto: si la verdad no es expuesta a la luz, es negada. Si la verdad no es expuesta a la luz, es negada. Es decir, si tú no hablas la verdad, decía en otras exposiciones que él hacía, si tú no hablas la verdad y dices la verdad, traicionas la verdad. Entonces, si tú conoces las verdades del Evangelio y las callas, entonces las estás negando. Ese es un buen principio que nosotros, los que decimos que somos cristianos, debemos de tener. ¿Sí? Debemos de ser gente que expone la verdad, que saca la verdad a la luz, sin temor al hombre, porque el que teme al hombre es maldecido por Dios. Entonces, al que hay que temer es a Dios, porque el hombre no nos dio ni salvación, no nos da absolutamente nada. Entonces, al que hay que temer es a Dios, porque si tú, estudiante de la Biblia, no expones las verdades del Evangelio, entonces traicionas el Evangelio. John Hus fue citado ante el arzobispo de ese tiempo, y cuando llegó a comparecer, cuando vio aquel lujo en el que estaban rodeados todos estos sacerdotes, les dijo: no obedeceré aquellas cosas que son contrarias al mandato de las Escrituras. No lo voy a obedecer. Y le decían: no seas rebelde, John Hus. Es que no soy rebelde, le decían, soy obediente a las Escrituras. Lo mismo te puede pasar a ti. Te van a decir rebelde, te van a decir fariseo, porque dices la verdad. Y como dice la Biblia, la verdad no peca pero incomoda. Así dice, ¿verdad? Entonces algunos así no les gusta que se diga la verdad. Entonces él decía: yo no voy a obedecer nada que no esté en las Escrituras. Y les decía: aunque enfrente de mí enciendan una hoguera para quemar mi cuerpo, no, yo amo la verdad, decía. El rey David decía que el Señor ama al que ama la verdad en lo íntimo. O sea, ese amor por la verdad de Dios se obtiene en la intimidad con Dios. Y así era este hombre, John Hus. En 1412, el Papa de ese entonces, para sufragar los gastos de la guerra que en ese entonces se estaba teniendo con algunos reyes de ese tiempo, puso a la venta las indulgencias plenarias. ¿Qué son las indulgencias? Son los favores papales a cambio de un dinero que te perdonan todo tipo de pecado. Entonces, este Papa pone a la venta las indulgencias plenarias con tal de obtener fondos para sufragar la guerra. Y en ese tiempo, dice la historia, que se dio una plaga de pulgas y de moscas y ahogaban a la gente. Entonces John Hus, de una manera irónica y hasta sarcástica, dijo: qué extraño, no se pueden librar de las pulgas y de las moscas, pero con indulgencias dicen librar del infierno al que las compre.
Se ponían así los religiosos de su tiempo. Entonces, John Hus, abiertamente indignado ante semejante comercio de la fe, dijo lo siguiente: el Papa es el anticristo. No era el anticristo, pero era una aseveración, era una afirmación muy contundente. Es el hombre de pecado, es el líder del ejército del demonio. Ay, Dios. Vicario de Lucifer. Con razón lo quemaron vivo. Dijo: el Papa es un simple torpe y un ídolo más horrible que un leño pintado. Con razón lo quemaron. ¿Cuándo fue? El jueves me encontré a un hermano por ahí, y me dice: oye, pastor, dice, he estado oyendo tus enseñanzas de la escuela bíblica y fíjate que pues estaba el otro día yo en una reunión ahí de pastores y salió a relucir lo que les estás enseñando y dijeron: pobre gente tonta. O sea que ustedes que están aquí son un montón de tontos porque me creen. Dice: mira nomás lo que está haciendo ese Chuy, diciendo que no es polvo de oro el que cae, diciendo que no es aceite el que emanó de su cabellera la hermana que trajimos hace 15 días aquí a Guadalajara. Entonces me dice este hermano, dice: ¿sabes qué, Chuy? Dice: ay, no, pues no sé si decirte o no, pero deberías de traer guardaespaldas. Y yo me reí. Bueno, solicito guardaespaldas. ¿Alguno de ustedes me quiere guardar? Tú me guardas las espaldas. Otro: no, tú estás muy chiquito, mano. Necesito gente grandota, así, de perdis que me doblen a mí de tamaño, de 2 metros. Mínimo 2 metros de estatura, 120 kilos de peso. Porque dice: ay, pastor, dice, le digo yo: ¿quieres que le baje? Dice: mira, acá entre nos, me dice este hermano, no le bajes, dice, aunque estás corriendo peligro de que te venadeen. Le dije: ¿los pastores? Dice, le dije: no, pues mira, te voy a regalar todas las grabaciones de esto que estoy diciendo, para que saques copias y vayas y se las regales, para que estén enterados de todo lo que estoy diciendo. Ay, ¿a ustedes les asusta? ¿Se ofenden porque les dicen tontos? No. ¿Quiénes serán los tontos? ¿Los que creen la Biblia o los que son engañados con cosas extrabíblicas? Bueno, ya cada quien saque sus propias conclusiones, ¿verdad? En 1413, John Hus fue excomulgado. Se le prohibió a la gente que lo ayudara bajo la amenaza de ser excomulgados también. Entonces, cuando él lo excomulgan, John Hus dijo: apelaré a Dios porque es mi única defensa. ¿Está notando lo que hacían los hombres verdaderos de Dios? Dios era todo para ellos, dispuestos a morir. Por orden del Papa, John Hus fue encarcelado, metido en un calabozo horrible, húmedo, lleno de aguas negras. Era inevitable que John Hus decayera en su salud. Se enfermó muy gravemente, se enfermó. Y mientras él estaba en la cárcel, se le preparó una tesis de 20 páginas llenas de puras falsas acusaciones, para cuando le hicieran el juicio se las leyeran y no se les escapara y lo echaran a la hoguera. Pero dice la historia que cuando John Hus les pusieron estas 20 páginas de acusaciones, dice que las contestó y las refutó una por una. Le dieron chance a que lo hiciera por escrito, fíjate. Entonces las refutó de una por una. Y John Hus les dijo lo siguiente: si se hallaran errores en mis creencias, dijo, y si alguien me demuestra con la Biblia que estoy en error, me arrepiento de inmediato. Soy sincero, dijo.
Mi idea y mi propósito no es dividir la iglesia. Mi idea es guardar a la iglesia del pecado y de la maldad, y que nosotros, los ministros, los sacerdotes, dirijamos a la gente en los caminos de Dios. Pues ninguno pudo demostrarle nada, y menos con las Escrituras. Mientras John Hus se consumía en la cárcel, sucedió algo espantoso, hermanos, porque, bueno, finalmente le hicieron un juicio a él. Llegaron cardenales, curas, en un número desorbitado, más de 5,000, para juzgar a un solo hombre, imagínate. Entonces, mientras John Hus se consumía en la cárcel, los clérigos que habían formado ese concilio, esos que iban a juzgar a John Hus, la pasaban en grande. Resulta que ellos estaban en un pueblo pequeño que se llamaba Constanza, y 5,000 personas llegar para estar durante una semana, pues era muy notorio. Entonces dice la historia, porque está en la historia, que arribaron al pueblo de Constanza 1,500, escúchenlo bien, prostitutas, que estaban a las afueras de donde ellos estaban reunidos para cuando acabaran de juzgar a John Hus, para ofrecer sus encantos, y los sacerdotes se daban vuelo. ¡Qué increíble! 1,500 prostitutas los esperaban al acabar cada sesión en el juicio de John Hus. Increíble, ¿no? Increíble. Entonces, John Hus, enfermo, débil, agotado, sucio, soportó con mucho valor, hermanos, la defensa de la verdad. Impresionante su vida. Pero dice su historia que había un detalle que le preocupaba en medio de esa circunstancia en la que él vivía, ahí en el calabozo. Entonces, en una ocasión, platicando con uno de los alguaciles ahí que lo cuidaban, le dice uno de los soldados: estás temeroso, John Hus, porque te vamos a quemar vivo, ¿verdad? Dice: no estoy temeroso de eso. ¿Estás preocupado?, le dice el soldado. Y John Hus le dice: no estoy preocupado por eso, pero te voy a decir por qué estoy preocupado. A ver, ¿por qué? Le dice: es que para venir a este pueblo, dice, tuve que pedir prestado algunas monedas de plata para pagar mi pasaje, y estoy preocupado de cómo voy a pagarlas. Fíjate nomás. Impresionante. En lugar de, ay Dios, no. En lugar de estar, no sé, haciendo lo que a lo mejor cualquier cristiano light haría, traicionando al Señor, cambiándolo por unas monedas, por 30, diciendo que no era cierto, o sea, cualquier cosa, este hombre estaba preocupando, no porque lo iban a quemar en la hoguera, porque él estaba muy sólido en sus convicciones, él estaba preocupado porque había pedido dinero prestado porque no tenía para pagar su pasaje, para que le hicieran el juicio. Hazme favor. ¿Saben cómo se llama eso? Integridad a lo sumo. Él no se quería ir a la presencia del Señor debiendo dinero. Así es que, mis hermanos, a pagar, lo que debéis. O algunos dicen: no, ya con la muerte soluciono todo. Ya, Señor, llévame. ¿Y qué, dejas a tu señora endeudada o qué? No, ¿están mirando el calibre de este hombre? ¿Lo están viendo o no? Yo no sé a ustedes, pero a mí me impresiona. Finalmente, John Hus fue enjuiciado, fue condenado a la hoguera. El 6 de julio de 1415, un obispo leyó la sentencia y dijo: John Hus, incorregible hereje, discípulo obstinado de Wycliffe. El otro día me mandó un correo un hermano, un pastor de allá por la frontera acá con los Estados Unidos. Me dice: ay, pastor, dice, pues yo estoy siguiendo las enseñanzas por el internet, ¿no? Entonces, pues yo estoy compartiendo, y como se pueden descargar, pues yo las copio y regalo. Entonces, ya me dicen chullista. Digo: aguas, porque te van a
Venadear, te van a venadear. ¿Qué cosa? ¿Cómo es la gente, no? Chuyista. Incorregible hereje, ese Chuy Olivar es un hereje. Entonces le dice este obispo, discípulo obstinado de Wycliffe, eres despojado en este momento, le dijo, de tu investidura sacerdotal. Si hubieran visto, dice la historia, que se quedó inmutable, así como si le importara tanto su investidura sacerdotal. Pero para los clérigos católicos, pues imagínate, ¿no? Excomulgar a un sacerdote y quitarle su investidura sacerdotal. Dice, eres condenado a ser quemado en la hoguera, le dice el obispo. Dice la historia que John Hus, al entender que su hora había llegado, no había dudas. Dice la historia que se dobló en sus rodillas, cayó en sus rodillas y oró. Una oración que alcanzaron a escuchar solo los que estaban cerca de él, que dijo, Señor Jesús, te suplico que perdones a mis enemigos, ten misericordia de ellos. Es increíble, es increíble. Y, mira, ni tú ni yo hemos llegado a una situación así, estoy completamente seguro. Sin embargo, este hombre llegó al martirio y momentos antes de ser quemado está pidiéndole a Dios que los perdone. Y los cristianos de hoy somos tan ¿cómo diré? Pues no cobardes, peor que eso. O sea, todos rencorosos. O sea, si tú estás aquí o estás oyendo por el internet esta historia y tú tienes algo en contra de alguien y dices que eres cristiano, deberíamos de avergonzarnos. Debería de darnos vergüenza, pero profunda. Pues no es posible que un hombre como todo lo que le hicieron, todo lo que pasó, y se dobla, se hinca y dice, Señor, te lo suplico, perdónalos por tu misericordia, Señor. ¿Qué hizo Esteban cuando lo apedreaban? ¿Qué hizo Jesús cuando lo crucificaban? ¿Qué debe de hacer un verdadero cristiano? O sea, el cristiano no es enemigo de los hombres, es enemigo del pecado y de la maldad y de la mentira y del engaño. Y si por eso te dicen lo que te digan y te hagan lo que te hagan, hermano, guarda tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Increíble. Dice la historia que lo escarnecieron, se burlaron de él de una manera terrible. Cortaron su cabello, él era un hombre que usaba el cabello bastante largo y se lo cortaron en 4 secciones, o sea, lo trasquilaron pues. Y le pusieron una corona de papel, así toda burda, toda mal hecha. Tenía un dibujo, esa corona, eran 3 diablos que llevaban el alma de John Hus, y había una inscripción en esa corona de papel que le pusieron en su cabeza trasquilada, que decía, este es un hereje. Bueno, dice la historia que soportó toda la humillación sin parpadear, soportó todo eso. Fíjate, y a veces nos andamos con cosas de que, ay, me dijo aleluya, me dijo aleluya. Ay, no, que quién sabe. Ay, hermano, ¿no les da vergüenza? A mí sí. Pero a veces me da vergüenza ajena por lo propio mío, pero luego a veces veo cada hermanito. A veces tú dices, ay Dios, ¿será cristiano este? ¿Qué si se viniera una persecución de esta magnitud? Se vaciaban las iglesias, estoy convencido. Yo creo que esta congregación de tener varios miles quedarían solo los que vienen a la escuela bíblica. Vaya, ya al fin despertaron. Cuando John Hus está allí siendo burlado, escarnecido, humillado, un cardenal
le dijo, invitó a otros cardenales a bajar ahí donde estaba cerca John Hus, que ya lo estaban preparando para la hoguera, y le dicen: nosotros como siervos de Dios entregamos tu alma al diablo, le dijeron. Imagínense el diablo entregando, el diablo, ellos eran el diablo. Le dijeron: entregamos tu alma al diablo. John Hus, con aquella burla que tenía encima, respondió: entrego mi alma a Jesucristo. La multitud, dice la historia, estaba en total silencio, porque algo había allí. Estaba a punto de entregar su vida uno de los héroes más no sé, distinguidos, no sé cómo llamarlo, de la Reforma, que peleó hasta el final por la verdad. Y la gente, había muchos de sus seguidores allí, que ciertamente no lo negaban, pero todos guardaban silencio, dice la historia. Estaban allí mirándolo, lo acompañaron rumbo a la hoguera. Dice la historia que John Hus levantó su rostro y los miró y se sonrió y oró otra vez y decía: Señor, ábreles el entendimiento, ábreles el entendimiento. Dice la historia que lo desnudaron y lo ataron a la hoguera, ¿sí? Alguien se le acercó, uno de los alguaciles allí, y le dijo: John Hus, casi se lo susurró al oído: John Hus, retráctate, le dijo, y salvas tu vida. John Hus, dice la historia, levantó su voz fuerte, que escucharan todos, y dijo: Dios es testigo que la intención de mi predicación era apartar a la gente del pecado, y si por esta verdad del Evangelio muero, con gozo estoy dispuesto a morir el día de hoy. Y dice uno de los cardenales: préndanle fuego. Le prenden el fuego ahí. Las llamas comenzaron a levantarse. Mientras el fuego empezaba a devorarlo, se escuchó un canto que salía de la boca de John Hus. El canto decía: Cristo, Hijo de Dios, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí y llévame a tu presencia. Dice la historia que solo lo pudo cantar 3 veces, porque las llamas comenzaron a abrazarlo, comenzaron a quemar su carne, y mientras él era devorado por las llamas y consumían su cuerpo, un soldado, uno de los de la guardia del templo, hizo algo bien tremendo. Con una espada lo traspasó así y lo cortó, y en un movimiento rápido metió la mano y le sacó el corazón. Tú dices: qué cosa, ¿no? John Hus murió. Su alma ciertamente fue llevada a la presencia de Dios junto al Señor que tanto amó y defendió. Su ceniza, su cuerpo, quedó ahí una masa maloliente. Dice la historia que el fuego lo consumió hasta que quedaron cenizas, y esas fueron esparcidas en el río Rin. Una de las frases célebres, o de las más célebres de John Hus, era: la verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Siempre que él predicaba, al final de su sermón, siempre decía: la verdad lo vence todo. La verdad saldrá a la luz. Un defensor de la verdad. Escuchen bien lo que voy a compartirles a continuación. El 17 de diciembre de 1999,
hace 8 años, el Papa Juan Pablo II dijo lo siguiente. Esto lo tomé de un diario que conservaba allí yo. Dijo: hoy, en vísperas del año 2000, que es el año del jubileo, no sé cuántos recuerden ese famoso año 2000, año del jubileo, que es el año del perdón, que en ese año el Papa pidió perdón por algunas cosas, nunca mencionó la Santa Inquisición, le faltaron muchas cosas, ¿no? Entonces él dice: hoy en vísperas del año 2000, que es el año del jubileo, el año del perdón, siento la necesidad, escuchen, de expresar mi pesar por la muerte cruel que se le dio a John Hus. ¡Wow! Cuando yo leí esto dije, ¿qué? Lo sacó López Dóriga en el noticiero y después al otro día salió en los periódicos. Yo ahí conservo la noticia. Dijo así: su valentía moral, esa valentía que John Hus demostró ante la muerte y la adversidad, merece ser considerada por los eruditos católicos como tema de diálogo. ¿Saben lo que significa esto? Cuando el Papa dice una cosa como esta, significa que les está dando una orden a los teólogos católicos, en este caso, para que el asunto de John Hus fuera un tema de diálogo. Significa que fuera discutido, que realmente se hizo una injusticia con él. Porque lo que hizo el Papa allí fue exaltar el valor de este hombre de morir por la verdad del Evangelio. Bien, pues la justicia para John Hus había llegado 584 años después. Un poco tarde, ¿no? Pero a mí me recuerda lo que él decía al final de sus sermones: la verdad vence todo. 584 años después, la verdad salió a la luz. Increíble, hermanos. El Papa Juan Pablo II. Y ahí quedó en los anales de la historia. Quiero terminar esta hora con uno de los discursos más penetrantes que dio John Hus en su vida. Nada más es un extracto. Al final de uno de sus famosísimos mensajes, él dijo esto: por tanto, fiel cristiano, busca la verdad, escucha la verdad, aprende la verdad, ama la verdad, adhiérete a la verdad, defiende la verdad con todo tu corazón hasta la muerte, porque la verdad te hará libre del pecado, la verdad te hará libre del diablo y de la muerte eterna. Esto lo dijo John Hus, que está escrito en un libro que se llama Conceptos sobre la Iglesia, que es una obra de John Hus. Para los que tienen acceso a internet, Conceptos sobre la Iglesia, búsquenlo, por ahí debe de haber algo, hay algo, yo tomé algunas cosas. Impresionante la vida de este hombre. Voy a decirlo de nuevo: por tanto, fiel cristiano, busca la verdad, escucha la verdad, aprende la verdad, ama la verdad, adhiérete a la verdad, defiende la verdad aún hasta la muerte, porque la verdad te hará libre del pecado, del diablo y de la muerte eterna. John Hus. La verdad lo vence todo. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Él no dijo soy una verdad, Él dijo soy la verdad, un absoluto. Y su palabra, Él dijo:
tu palabra, santifícalos en tu verdad, orando al Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra. ¿Tú qué? Tu palabra es la verdad. Escuchen bien, estudiantes de la Biblia. Su palabra es la verdad. No me importa que el apóstol, el que sea, hay uno que está siendo muy famoso que se llama Armando Negocios de la Cruz. No importa que el apóstol Armando Negocios de la Cruz diga que tuvo una revelación extraordinaria sobre quién sabe qué rollo. No me importa que el evangelista Juan Sin Miedo diga que tuvo no sé cuántas cosas. No me importa que el cantante más famoso de la farándula cristiana en uno de sus conciertos diga que no sé qué cosa. Si eso que dicen estos burladores y mentirosos no está en la Biblia, a volar se ha dicho. Yo los mando a volar y me quedo con lo que se quedaron los hombres que amaron a Dios, con la verdad de las Escrituras. Entonces cada quien decide con cuál verdad se queda, si con la de los falsos que vienen a ser mentiras o las verdades del Evangelio. ¿Con cuál se quedan? Con la verdad del Evangelio. Bueno, pues eso los hace merecer un que había quemado, entonces necesitaba reconstruirla e inventó todo ese asunto de que tenía ahí en unos pomos pequeños una hostia que supuestamente se había hecho carne y sangre literales. Pero John Hus junto con otros dos confrontaron a este sacerdote mentiroso, falsificador, y John Hus siguió atacando las supersticiones dentro de la iglesia. Por ejemplo, fíjense que en su tiempo había una corriente dentro de la iglesia católica que aseguraba que tenían guardado el prepucio de Jesús. Entonces ese le daban sus peregrinaciones, ¿no? Entonces la gente iba y pues imagínense, ¿no? Todo era con el afán de sacar dinero. En otras iglesias católicas decían que tenían sangre de Cristo. En otras decían que tenían pelos de la barba de Cristo. Háganme favor. Entonces los tenían ahí como reliquias. Pero había unos que... Vamos a ver Hechos 19. Vamos a ver una historia y vamos a ver cómo esto sí tiene base bíblica. Lo demás es pura mercadotecnia barata para aprovecharse de la fe de las personas o de la ignorancia. Esto le sucedió a Pablo, Hechos 19, versículo 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, de los cristianos, del cristianismo, del evangelio. ¿Cuál había sido la razón de esta discusión? Dice, porque un platero, un trabajador de la plata, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, que era la diosa de los romanos en ese tiempo, dice, daba no poca ganancia a los artífices. Era todo un aparato de mercadotecnia impresionante. Vendían templecitos de todos tamaños, pero eran de plata, pequeños así, de bolsillo, se los colgaban, otros y hasta grandes obras de arte, ¿no? Entonces dice que daba no poca ganancia a los artífices. Entonces versículo 5 dice, a los cuales todos estos metidos en el negocio se volaron la barda. Había algunos sacerdotes que en sus capillas, en sus iglesias, tenían pomitos donde aseguraban que era, escuchen bien, se va a oír grotesco, pero así es la historia, aseguraban que tenían leche de los senos de la Virgen María. Y yo vi la reacción de muchos de ustedes así nomás, ay, si vieran cómo todavía les ven la cara a toda la gente. Y lo que es peor, dentro de las iglesias cristianas, ahora también con el aceitito y que el polvito de oro y que no sé cuánto, es lo mismo. Y la gente sigue tras las
la idolatría. Entonces, todo esto lo tenían en exposición en las iglesias, y todo era con el propósito de obtener dinero, porque pues la gente iba, llenaba las iglesias y daba dinero. Entonces John Hus emprendió una campaña, pero tremenda, fuerte, contundente, atacando semejantes herejías. Él decía en sus predicaciones: estos sacerdotes, dicen, merecen el infierno porque engañaban a la gente. Dice, estos sacerdotes son parásitos dentro de la iglesia, son... Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra historia sobre John Hus, que fue un hombre ejemplar en cuanto a la defensa del Evangelio. Ya vimos cómo este hombre se enfrentó a la simonía de los ministros. Ya vimos lo que es la simonía, ya lo estudiamos en la clase pasada. El tráfico de las cosas sagradas. Entonces, sigan escribiendo acerca de John Hus. John Hus sigue enfrentándose a la simonía de los ministros. En 1405 se empezó a correr un rumor de que en cierta iglesia, durante la Eucaristía, el pan y el vino se habían convertido en sangre y carne verdaderas. Entonces, John Hus, junto con otros 2 sacerdotes, fue a investigar el caso. ¿Cuál fue el resultado? Todo había sido un invento de un sacerdote que necesitaba dinero porque su iglesia prostitutos, les decía. Wow. Son cerdos engordados, les decía. Ese no se midió. Entonces, el mensaje de John Hus era muy agresivo en contra de todas estas supersticiones y herejías dentro de la iglesia católica, y obviamente había mucha gente que comenzó a seguirlo porque le demostraba con la Biblia que todas esas cosas eran mentira. John Hus privó de muchas ganancias a la iglesia católica. ¿Cómo lo hizo? Exponiendo las escrituras, y al exponerlas sacaba a la luz la verdad y ridiculizaba la simonía de los sacerdotes. Y es lo mismo hoy. Tú simplemente expon las escrituras y con eso, así de fácil. Te van a venir con el asunto de que, oye, pero le salió aceite del ojo izquierdo. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Entonces, obviamente, John Hus echó encima a todos estos mercaderes del templo, y hoy sucede lo mismo. Tú predicas la palabra de Dios, no recibes nada que no está en las escrituras y te echas encima a los mercaderes. Es exactamente el mismo asunto.